Hola chicos, bienvenidos a otra entrega de puntajenacional.cl. El día de hoy analizaremos la genética y los pilares que la definen y los diferentes mecanismos de herencia que son primordiales en los organismos biológicos. Bueno, a continuación comenzaremos con el análisis de la genética y de la herencia de los caracteres que fundamentan un organismo. Para comenzar tenemos que definir qué es la genética. La genética se define como una división de las ciencias biológicas que estudia la dinámica de los genes y su herencia. La relevancia que tiene hoy en día es muy importante debido a que está muy relacionado con algunas enfermedades sistémicas o hereditarias y estudiando básicamente de qué manera se puede corregir antes de que suceda. El pilar de estudio de la genética es el DNA, donde se encuentran almacenados todos los genes que constituyen un organismo. Para poder comprender todo lo que vamos a hablar, tenemos que hablar de los conceptos básicos iniciales que vamos a utilizar durante toda esta entrega. Estos conceptos son un alelo, que se trata de una región genética de un cromosoma que codifica para una determinada característica. Se representa mediante letras, siendo las letras mayúsculas los dominantes y letras minúsculas los recesivos. Un gen es una secuencia dentro del ácido desoxirribonucleico que codifica para una o más proteínas. Un homocigoto es una condición alélica relacionada con los alelos para una determinada característica. Si la especie tiene el mismo tipo de alelo en ambos cromosomas homólogos, en el cromosoma 1 del padre y 1 de la madre, es un homocigoto. Puede ser dominante A mayúscula A mayúscula, o recesivo, A minúscula A minúscula. Al contrario, un heterocigoto es una condición que al igual que la anterior, que está relacionada con los alelos, pero que esta vez la especie tiene en uno de los cromosomas un alelo dominante, de encontrarse siempre se expresa, y otro recesivo, que necesita ser homocigoto para expresar esa característica. Y la condición se expresa como A mayúscula, A minúscula. Puede ser cualquier letra, pero se utiliza A para facilitar la comprensión. El genotipo es el conjunto de todos los genes que existen en un organismo. Y el fenotipo es la expresión visible del genotipo, como el color de los ojos, la estatura, etc. El proteoma son toda la gama de proteínas que posee un organismo. Recordemos que la expresión del genotipo se fundamenta en proteínas y el funcionamiento y estructura de las proteínas constituyen el fenotipo. El locus es la situación puntual o localización puntual de un solo gen. En plural, para varios genes, nosotros hablamos de loci. Entonces, la herencia se define, como dice la palabra, la transferencia o heredar los genes de una especie a su progenie en forma de alelo, los cuales pueden expresarse o no pueden expresarse en determinadas condiciones genéticas. Esto es muy importante porque el pilar de la genética es la posibilidad de heredar o transferir los genes de una especie a su progenie. Existen diferentes formas por las cuales un organismo puede heredar las características de su progenie, las cuales vamos a ver a continuación. Una de ellas es la famosa herencia mendeliana, que está fundamentada en las leyes de Mendel. Otra herencia es la herencia intermedia, que es una herencia que no es determinista. Determinista significa que es sí o es no, pero no existe intermedio. Esencialmente, en la herencia intermedia pueden haber rasgos entre dos características. Por ejemplo, si se hereda un alelo rojo y un alelo blanco, el resultado fenotípico puede ser rosado. La codominancia es un tipo de herencia en que dos o más rasgos se expresan al mismo tiempo. Por ejemplo, si se hereda un alelo café y un alelo blanco, puede que existan zonas blancas y zonas café. Por ejemplo, en la raza rodana de los vacunos. Y también existe la herencia ligada al sexo, que son características que se encuentran únicamente en el cromosoma X. Y siempre se expresan en los hombres debido a que los hombres poseen solamente un cromosoma X y solamente se expresan en condiciones homocigotas para las mujeres, debido a que tienen dos cromosomas X. Comenzamos todo con el análisis de la herencia mendeliana. Tenemos que definir que el padre de esta herencia fue Gregor Mendel, un obispo austriaco de la década del año 22 del siglo de 1800. Se le considera el padre de la genética por sus experimentos con los guisantes, a través de los cuales constituyó los primeros modelos para la herencia de las características. Mendel introdujo y formuló las leyes de Mendel, que citábamos al comienzo de esta entrega, que mucho tiempo después fueron
cambiadas o determinadas en base a los estudios de ingeniería genética principalmente. El monohibridismo, que es uno de los cálculos principales de la ley de Mendel, se fundamenta en una sola característica. Es la herencia de una sola característica basándose en la primera ley de Mendel. Para estos cruces, y también que lo que vamos a hablar después, que se basan en dos características, se emplea una herramienta llamada el cuadrado de Punnett, que es la posibilidad, es un cálculo que permite calcular la probabilidad de que cuántos organismos de la progenie tengan ciertas características genotípicas y fenotípicas. La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad y establece que para que en un cruce para dos razas puras de un determinado carácter, es decir, homocigotos para esa característica, los descendientes de la primera generación van a ser todas iguales entre sí. Van a tener el mismo fenotipo y el mismo genotipo y también van a ser iguales en fenotipo a uno de los progenitores. En términos genéticos, para la cruza de dos individuos homocigotos para un carácter originará una descendencia heterocigota en su 100%. Es decir, aquí en el esquema vemos un guisante amarillo que es homocigoto dominante y uno verde que es homocigoto recesivo, y el cruce de estos dos organismos van a generar todos los organismos heterocigotos y por lo tanto, como está un alelo dominante amarillo, van a ser todos amarillos. La segunda ley de Mendel es la ley de la segregación. Establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de cada par cromosómico se separa del otro miembro para determinar la constitución genética del gameto que va a dar origen a la progenie. Es decir, que en la formación de los gametos, esta condición cromosómica que es heterocigota, A mayúscula, A minúscula, en la formación de los gametos va a ser segmentada a mayúscula en un gameto y A minúscula en otro gameto. Y esta ley es muy importante porque permite armar el cuadrado de Punnett para poder establecer finalmente el cálculo de probabilidad genética que va a tener la descendencia. Entonces, ¿cómo construir el cuadrado de Punnett para el monohibridismo? Primero tenemos que pensar que las dos especies se van a cruzar para intentar reproducirse. Ese es el objetivo del cuadro, establecer la probabilidad de la camada que van a generar. Para ello se dice un ejemplo: si una especie tiene una carga heterocigota para un gen, A mayúscula, A minúscula, y su pareja va a ser homocigota dominante, A mayúscula, A mayúscula, se debe tener en cuenta que esta es la condición somática de estos organismos. Es decir, cuando realicemos el cuadrado de Punnett tenemos que pensar que van a ser los gametos los que vamos a cruzar para establecer las condiciones somáticas para ese alelo. Es decir, nos vamos a tener que fundamentar en la segunda ley de Mendel. Así, respectivamente, en base a estos organismos, los gametos del primero, que era heterocigoto, van a ser A mayúscula y A minúscula, y los otros, los formados por el otro organismo, van a ser A mayúscula y A mayúscula. Y para ordenarlo en el cuadrado de Punnett, tienen que ir de la siguiente manera. Tienen que ir unos organizados en una fila superior y otros tienen que ir organizados en una fila vertical. Por lo tanto, el cruce es simplemente juntando vertical con horizontal. A mayúscula con A mayúscula va a formar A mayúscula, A mayúscula con A mayúscula va a formar otro A mayúscula, A minúscula con A mayúscula va a formar A minúscula, A mayúscula, y nuevamente A minúscula con A mayúscula va a formar A minúscula con A mayúscula. Aquí tenemos la proporción genética que va a tener la descendencia del cruce de estos dos organismos. Por lo tanto, en términos probabilísticos, nosotros vamos a encontrar que el resultado de este cruce van a ser 50% homocigotos dominantes. Tenemos 2 de 4, por lo tanto es un medio, 0,5, 50% de probabilidad. Tenemos 2 heterocigotos de 4, por lo tanto son 2 de 4 nuevamente, un medio, 0,5, 50% de heterocigotos a razón 1 es a 1. Y eso significa que 2 heterocigotos por cada 2 homocigotos dominantes, 2 dividido 2 es 1, y da una razón 1 es a 1. Entonces, ahora vamos a analizar un ejemplo del monohibridismo muy útil para comprender cómo se realizan estos cálculos, que dice: si una especie de rosa con carga A mayúscula, A minúscula para el color, siendo A mayúscula codificante para el color damasco y A minúscula color rojo, se cruza con una rosa con carga A mayúscula, A minúscula, ¿cómo será el fenotipo de la descendencia y en qué proporción? Para ello, primero tenemos que establecer la relación de los gametos. Tenemos que saber que una especie va a generar
un gameto con carga dominante y otro recesivo, al igual que la otra, porque los dos organismos son heterocigotos. El cruce de estas dos especies va a generar 50% de heterocigotos, que son A minúscula, A mayúscula y A mayúscula, A minúscula, los cuales tendrán un color damasco. Recordemos que la A mayúscula es dominante y al estar presente siempre va a dar el color damasco. Va a haber un 25% de homocigotos dominantes, 1 en 4, A mayúscula, A mayúscula, 25% de homocigotos recesivos, que es A minúscula, A minúscula. Y acá podemos establecer que la mayúscula A mayúscula va a ser de color damasco también, por lo tanto ya llevamos 3 colores damasco, un 75%, y uno de los organismos va a salir de color rojo, que es el organismo que es homocigoto recesivo, en una proporción de un 25%. Y aquí podemos inferir que la proporción genética de cuando cruzamos dos organismos heterocigotos va a ser 1:3:1. Y el fenotipo va a estar, como dijimos, un 75% de rosas damasco y un 25% de rosas rojas. La tercera ley de Mendel es conocida como la segregación independiente y muchas veces se confunde con la segunda ley de Mendel, o se le llama también segunda ley de Mendel, que dice, citando, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existiendo relación entre ellos, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro rasgo. En palabras más simples, dice que cuando un gen o un alelo se hereda, no afecta la herencia de otro alelo. Siempre y cuando, Mendel en ese tiempo no conocía esta teoría, pero ahora se sabe que hay genes que están ligados. Por ejemplo, dos genes que codifican para el color de ojos se van a heredar siempre juntos. Por lo tanto, esta ley no es válida para los genes que están ligados. Es decir, las proporciones que va a seguir la herencia, y sobre todo en dihibridismo, que es lo que estamos hablando de dos características, va a seguir la proporción 9:3:3:1. Ahora, entrando de lleno en el dihibridismo, se define como el estudio, esta vez, sobre dos características de dos alelos diferentes. Es decir, ahora podemos estudiar, por dar un ejemplo, el color y la textura de un determinado organismo. Y la condición alélica de cada individuo va a tener 4 letras en vez de 2. Va a tener un par estableciendo la condición de una característica y otro par de letras estableciendo la otra condición de la característica. ¿Cómo es la formación de gametos cuando estamos hablando de dos características? Y este es un punto frecuente de error en los ejercicios de dihibridismo. Los gametos van a tener que tener un alelo de un tipo y otro alelo de otro tipo. Es decir, siempre los gametos van a tener que tener una letra A y una letra B. No pueden haber gametos que tengan 2 letras A o 2 letras B, porque así generaríamos una mutación bastante grave. Por lo tanto, la formación de gametos, tomamos una de las letras, la primera, en este caso que es una A mayúscula, y la juntamos con la B mayúscula y ahí ya generamos un gameto, que es A mayúscula, B mayúscula. Esta misma letra, A mayúscula, la juntamos con la letra que le sigue a la otra característica, es decir, la B minúscula. Por lo tanto, A mayúscula con B minúscula va a ser el otro gameto. Y ahora, el mismo ejemplo lo hacemos con la letra que le sigue a las características con A. A minúscula con la B mayúscula va a formar un gameto que es A minúscula, B mayúscula, y A minúscula con la B minúscula va a formar el último gameto de este organismo, que es recesivo. Y es decir, que cada organismo, en vez de generar dos gametos o dos condiciones como generaba en el monohibridismo, ahora genera 4. ¿Y cómo se genera el cuadrado de Punnett en el dihibridismo? Es de la misma manera que se genera en el monohibridismo. Solamente, como dijimos antes, vamos a tener 4 gametos analizables en vez de los 2 que teníamos antes. Y es decir, que cuando juntemos las letras, en lo posible, tenemos que tratar de respetar el orden. Es decir, si vamos a juntar AB con AB, no vamos a poner AB, AB, sino que vamos a poner AA, BB, como está puesto aquí en el ejemplo. Y aquí tenemos toda la fila que se va llenando, que vamos a analizar en un ejemplo a continuación, para que quede más claro. Y también lo importante es que las probabilidades, en este caso, se van a establecer con un cociente de 16. Es decir, que todos van a ser, por darles un ejemplo, 25% de dihomocigotos dominantes, y eso es decir, 4 dihomocigotos dominantes dentro de 16 probabilidades.
4 en 16 se puede simplificar a un cuarto. Y eso representa 0,5 o 25% de dihomocigotos dominantes. Este es un ejemplo del dihibridismo bastante clásico, que es el ejemplo de los experimentos de Gregor Mendel, que dice: una especie de arvejas posee el genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, siendo el alelo A mayúscula la característica lisa, A minúscula rugosa, B mayúscula verde y B minúscula amarilla. Si se cruzan dos muestras de la misma especie, realizando el cruce A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, con el mismo organismo, es decir, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, indique la proporción genotípica, la razón y los porcentajes fenotípicos. Realizamos los gametos correspondientes a cada uno de los organismos, generando A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula, y como el organismo con el que se está cruzando es exactamente igual, los gametos son exactamente iguales. Y procedemos a juntar A mayúscula con A mayúscula, B mayúscula con B mayúscula, y así sucesivamente por toda la fila. A mayúscula, B minúscula con A mayúscula, B mayúscula, y lo mismo para todas las filas hacia abajo. Y luego procedemos a contar, generando en genotipo vamos a encontrar un solo dihomocigoto dominante que se encuentra en esta zona y un solo dihomocigoto recesivo que se encuentra en esta otra zona. Van a haber 14 dihíbridos. Un dihíbrido es una mezcla que posee tanto características dominantes o recesivas o mezcla tipo heterocigota. En cuanto a fenotipo, vamos a encontrar 9 arvejas lisas y verdes. ¿Cómo sabemos que son lisas? Porque recordemos que la característica lisa, codificada en los alelos A, es dominante, o sea, es mayúscula. Por lo tanto, todos los que tengan el alelo con la letra mayúscula van a poseer la característica lisa. Y verde, recordemos que también es una característica dominante, por lo tanto, todos los que tengan la característica A mayúscula y B mayúscula van a ser lisas y verdes. Y si contamos y hicimos bien cuadrado, vamos a encontrar que son 9. 3 arvejas van a ser lisas, que tienen el alelo A mayúscula, pero van a ser amarillas, porque son homocigotas recesivas para el carácter B. Vamos a encontrar vamos a encontrar 3 arvejas que son rugosas y verdes, porque son homocigotas recesivas para A, sin embargo son dominantes para B. Y finalmente vamos a encontrar una sola arveja que va a ser amarilla y rugosa, que es el caso del dihomocigoto recesivo. Y la razón fenotípica, como habíamos citado antes, es 9, es A3, es A3, es A1. Ahora con la herencia intermedia, que es una herencia que sale de las reglas de Mendel, se fundamenta básicamente en lo siguiente, en el cual Mendel estudió muy determinantemente la herencia, determinando que un organismo va a tener ese color y no va a tener un intermedio. Y hay organismos que siguen esa regla. Sin embargo, hay otros organismos que no siguen esa regla. Y por ejemplo, tenemos el caso a continuación, en el cual 2 flores, una flor roja y una flor blanca, se cruzan para generar una condición rosada. Es decir, esto queda a base de la interpretación propia, pero si un organismo tiene los genes con la codificación del color rojo y otro para el blanco, la descendencia va a tener un alelo rojo y un alelo blanco. Y la interacción entre esos 2 alelos va a generar un color rosado, un fenotipo rosado. La representación de las características, si en la genética mendeliana lo hacíamos con letras o que representaban los alelos, aquí vamos a citar lo que representa la característica. Las letras R van a representar el color rojo, las letras B larga van a representar el color blanco. Y el color rosado va a ser un alelo R y un alelo B. La codominancia es otro tipo de herencia en el cual diferentes alelos se expresan en regiones diferentes de un mismo organismo. Y aquí podemos ver en la foto una vaca, que es muy común apreciarlas con manchas de distintos colores. Y eso es la codominancia, que es la expresión de los alelos de color negro, de pelaje negro en ciertas áreas, y alelos de color blanco en otras áreas. Otro ejemplo son los tigres, los jaguares, algunos tipos de gatos, algunos tipos incluso de perros, los dálmatas, que son muy comunes para observar la codominancia, y uno muy particular son los grupos sanguíneos, que vamos a analizar más adelante. Los alelos en este tipo de codominancia se simbolizan con la letra C y un superíndice indicando la característica,
que generalmente se habla de color. Como dijimos, la herencia de los grupos sanguíneos es del tipo codominante, que analizaremos a continuación. Los grupos sanguíneos son 4 particularmente. Están el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0 u O. Estos grupos sanguíneos van a ser analizados en el módulo lectivo, sin embargo nosotros hablaremos solamente de su herencia. Los grupos sanguíneos se basan en un antígeno que posee la superficie de los glóbulos rojos, que en el caso del grupo A posee el antígeno A, en el caso del grupo B posee el antígeno B, en el caso del grupo AB posee los 2 antígenos al mismo tiempo, y en el caso del grupo O no posee ningún antígeno. Por lo tanto, lo que a nosotros nos importa es que en el caso del grupo AB existe una codominancia en el cual en la superficie de los eritrocitos abundan los antígenos A y los antígenos B. Entonces da la posibilidad de que ambos antígenos se expresen al mismo tiempo. Y aquí vemos un ejemplo de codominancia típico que dice: se tiene una vaca roana, que es una raza blanca con manchas cafés, cuyo genotipo es CRCB, y se desea cruzar con un toro blanco. Indique la proporción fenotípica. Nosotros en este caso hacemos lo mismo. La separación de los gametos es como en la ley de la segregación independiente, en el cual un gameto va a tener la característica roja, otro blanca, y en el caso del toro los 2 gametos van a tener la característica blanca. El cruce es solamente juntar, al igual que en otros cuadrados, generando un CB-CR, un roano, CB-CB, un organismo blanco, CB-CR, también nuevamente una raza roana, CB-CB, nuevamente una raza blanca. Por lo tanto, la proporción fenotípica van a ser 50% roanos, 50% blancos y ninguno va a salir rojo o café. Finalmente, la herencia ligada al sexo son genes que, como bien dijimos al comienzo, están ligados al cromosoma X. Los genes ligados al cromosoma Y, en el caso de los hombres, son analizados en el estudio de la herencia holándrica, que no es tema para nosotros. Los cálculos se realizan de la misma manera que en la codominancia, escribiendo X y un superíndice con la característica que se está estudiando. De esta manera, XD y XD, en el caso, por ejemplo, de la enfermedad del daltonismo. Es más, la herencia ligada al sexo es muy importante en los casos de poliploidías, como algunos síndromes que analizaremos más adelante, y en el caso de genes que vienen expresados en el cromosoma X, que son el daltonismo, el albinismo y la hemofilia, que analizaremos más adelante. Bueno, estimados, eso ha sido toda la entrega audiovisual del día de hoy. Esperamos que haya sido de su utilidad y agrado. Por favor, si se quedan con dudas, visiten www.aginacional.cl, en donde encontrarán mayor guías y mayor material para poder resolverlas. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.